Hola, espero que anden bien y bueno, como sale en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre el crecimiento del fútbol cusqueño, sobre cómo mejoró el fútbol de esta gran ciudad y de cómo se proyecta a futuro estos tres clubes que representan a la ciudad imperial, y bueno, creo que me extendí mucho, así que vamos con el vídeo de hoy. Bueno gente, primero debemos ir a los antecedentes y bueno, es hace 3 años, hace muy poco tiempo, y bueno, allá en el muy cercano año 2022, en este año, el fútbol de Cusco como ahora, no pasaban por un buen momento, o eso parecía a principios de año, pues solamente había un equipo de Cusco en la primera división del balompié peruano, era el Club Cienciano, el papá de América, ¿y qué pasó con Cusco Fútbol Club? Bueno, los Dorados descendieron en el año 2021 jugando todo el campeonato en Lima, también por un tema de mesa que explicaré en otro vídeo, y Deportivo Garcilaso prácticamente no existía, estaba en Copa Perú, para ese año era impensable tener a 3 equipos de Cusco en la primera división y pues a medida que pasó el 2022 el año empezó a mejorar para los equipos imperiales, Deportivo Garcilaso avanzada en la Copa Perú, Cusco Fútbol Club tenía grandes chances de subir a primera, y Cienciano con posibilidades de ir a Sudamericana, y a final de año Deportivo Garcilaso subiría por primera vez a la primera división del fútbol peruano al ganar la Copa Perú, hasta ese año el equipo que salía campeón de Copa Perú subía automáticamente a la Liga 1 y pues si no subía ese año no subía nunca, pues si ganaba la Copa Perú en 2023 o 2024 hubiera jugado segunda división y probablemente hubiera tardado más en llegar a la primera división, y Cienciano iría a Copa Sudamericana después de un gran recorrido, aunque también tuvo partidos decepcionantes como y bueno, el equipo dorado, el querido Cusco Fútbol Club ganaría caminando la segunda división y así subirían 3 equipos de Cusco a la primera división, siendo la provincia con más equipos en la primera división de Perú. En el 2023, los equipos de Cusco empezaban relativamente bien, no se tenía tantas expectativas, el que se creería que haría un año aceptable como mínimo era Cienciano y su DT con recorrido en Colombia, bueno, solamente Deportivo Garcilaso y Cusco Fútbol Club que iban ganando los primeros partidos de la Liga 1 medio que representaron bien a principios de año, incluso estaban peleando la liga aunque eso fue muy efímero, y Cienciano perdería su playoff de Copa Sudamericana contra Universitario de Deportes en Lima por un marcador de 1-0 y bueno, a medida que seguía el año, Cienciano siguió en media tabla, Cusco Fútbol Club decaería y eso fue sorprendente, pues en el Apertura habían tenido un rendimiento bueno estando en Copa Libertadores y a final de año se quedaron a nada de ir a Sudamericana perdiendo su mano a mano con el equipo Acuña, aunque tuvo resultados para destacar como cuando golearían 4-1 a Sporting Cristal dejándolos prácticamente sin chances de campeonato el torneo clausura, y Deportivo Garcilaso no fue la octava maravilla pero estuvo algo estable, y primera experiencia en la Liga 1, también tuvieron un recordado empate que no sirvió para nada pero pueden decir que le empatarían a la U del 2023 que arrasaba en el clausura en Lima y bueno, son pequeños datos sin tanta relevancia pero que quería opinar, y así terminarían yendo a la gran conquista, y bueno así fue el año 2023 para los cusqueños, donde para uno fue para el olvido, para unos como un buen inicio en el fútbol peruano y para otros la pechofriada de la. El año 2024 fue un mejor año y bueno que fue con la gran revelación llamada Deportivo Garcilaso. Bueno, a principio del año no les fue tan bien, pero irían a fase de grupos de Sudamericana por vía penal donde Diego Peni lograría tapar los penales decisivos y bueno, en la fase de grupos no le fue tan bien que digamos, compartieron un grupo con Metropolitanos de Venezuela, Lanús de Argentina y Cuiabá de Brasil y bueno, tampoco es que el sorteo haya aportado mucho pero se tenía algo de expectativa, para ser sincero, ganarían sufriendo en Cusco al equipo Chamo, empatarían en Cusco contra el equipo de Brasil pero perderían de local y de visita ante Lanús, empatarían en Brasil contra Cuiabá quedando eliminados y empatarían al equipo Chamo de visita, también cabe recalcar que pudo haber sido mejor su participación pero un problema que tuvo en casi todos sus partidos fue las expulsiones, si hubieran trabajado ese lado hubieran para mí pasado a la siguiente fase pues Cuiabá no era la gran cosa para serles sinceros, y bueno en liga como dije anteriormente iniciaron mal, y terminaron mal, peleando descenso por momentos y quedando en mitad de tabla, y bueno el papá de América 2023 y terminaron bien, de hecho muy bien, yendo a Sudamericana y bueno del equipo del
algo irregular, pero al contrario, hizo que Cusco esté en la parte de arriba, en el 5º lugar en Copa Sudamericana y con un poco de suerte a Libertadores, y lo merecía pues le ganó en la fecha final del torneo Clausura Alianza Lima con un golazo de Luis Ramos, que venía de ser goleador los Chancas en la segunda división, y bueno, iniciaron bien y terminaron bien, un orgullo para Cusco. En 2025 fue el mejor año para los cusqueños, y bueno, comencemos con el Rico Garci, que fue la decepción del año pasado y fue otra vez la revelación a principios de temporada, peleando la liga con Alianza Lima. Al final decaería, pero terminaron en puestos con Mebol después de empatar contra el tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes en Lima. Y bueno, Garci empezó bien y terminó normal. Los que se llevaron todos los reflectores fueron Cienciano a nivel internacional y Cusco al local. Cienciano ganaría su playoff de Sudamericana ante por penales, así como Deportivo Garcilaso, y compartirían grupo con Deportes Iquique, Caracas, y Atlético Mineiro, para que se den una idea de lo difícil que era para Cienciano ser primero. Unos meses después Mineiro fue finalista de la Copa Sudamericana y con jugadores buenos como Scarpa, Ronio el Gran Hulk, y bueno, golearían a Iquique y Caracas en Cusco, y les empatarían allá, y contra Mineiro empatarían ida y vuelta en su casa, en Brasil, invictos del torneo, algo insólito con grandes jugadores como Gaspar Gentile, Luis Benítez, y a mitad de temporada Josué Estrada y Gentile se irían a Alianza Lima y Cueva a Emelec, siendo algo bochornoso para la directiva, pues es muy negativo que se llevan a tus estrellas así como si nada, y bueno, un poco más, y se llevan Carlos Decio, el director técnico de Cienciano, y bueno, en octavos de Copa Sudamericana fueron humillados por Bolívar, perdiendo la ida en Bolivia 2-0, y podría parecer normal en la ida, pues Cienciano desmantelado de visita y ante el más grande de Bolivia no parecía tener muchas chances, pero lo vergonzoso fue en la vuelta, perdiendo en Cusco 2-0, en Cusco, jamás un equipo peruano había perdido de local frente a un boliviano, siendo un ridículo nacional. Así estés desmantelado no puedes perder de local ante un boliviano, y bueno, a nivel local empezarían mal, y terminaron normal pues clasificarían de forma milagrosa a la Copa Sudamericana, dándose todos los resultados para que el papá de América regrese al torneo donde en el 2003, fue Félix, y bueno, ahora vayamos con la revelación del que iniciaría mal la temporada, perdiendo su playoff de Copa Sudamericana ante Atlético Grau, y encima están Rondelli, y no se había cambiado mucho el plantel, era insólito y parecía que el 2024 solo fue un año de suerte, pero Rondelli les cayó la boca a los que pensaban eso y terminarían en la apertura normal, pero el clausura fue el Super Cusco de Rondelli ganando a Sporting Cristal, Alianza Lima, y a Melgar de visita, y contra Universitario perderían 3-2, y bueno, ahora están en los playoffs de la liga para ver quién va a la fase de grupos de Copa Libertadores. El que gana el playoff ganará $3 millones por participar en la fase de grupos, y esperemos que el conjunto dorado vaya a la gran cita continental. Y bueno, así fue el año 2025 para los equipos cusqueños. Porque no es una moda como la muelita, me dirán muchos, y es que a nivel dirigencia no lo hacen tan mal los equipos de Cusco, para lo que es el fútbol peruano lo hacen relativamente bien. Deportivo Garcilaso por ejemplo está construyendo el CAR llamado Pedacito del Cielo y piensa en grande para seguir mejorando como institución, y bueno, Cienciano presentó detalles de cómo será su CAR y piensan en algo parecido a Deportivo Garcilaso, algo cómodo y bonito, y bueno, Cusco Fútbol Club y su complejo deportivo de muy alto nivel donde esperan seguir mejorando, y bueno, eso lo construyeron hace varios años y no garantiza que irán a Libertadores o Sudamericana siempre, pero garantiza comodidad, un buen trabajo y que los jugadores tengan una mayor consideración a la hora de venir al Cusco. Y bueno, sé que Cienciano medio que no dejó una buena presentación a nivel dirigencial con los casos de Cueva o Gentile, así que esperemos que esos casos no vuelvan a pasar, y ojalá que los equipos de Cusco se mantengan en el tiempo.